Buenos días. Hoy estaremos analizando la carta de renuncia de Alfonso López Pumarejo, en una entrevista en la cual nos vamos a plantear ciertas preguntas para analizar este acontecimiento de la historia de Colombia. Yo soy Nicolás Velázquez y estoy junto a Tomás Romero. Bueno, Nicolás, pues la primera pregunta que yo tengo es, ¿por qué es tan necesario para un presidente tener el apoyo de los congresistas de su partido? ¿Y por qué es tan relevante tenerlos o no tenerlos a su favor? Gracias, Tomás. Pues para responder a tu pregunta, es muy importante que los congresistas sean del partido del presidente y estén de su lado. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que cuando el presidente presenta una reforma o simplemente tiene una propuesta diferente, innovadora, o tiene simplemente ideas nuevas para el gobierno, estas ideas, antes de implementarse, tienen que pasar por el Congreso. Cuando el presidente no tiene el Congreso de su lado, de su partido, es muy difícil que estos aprueben las propuestas. Por ejemplo, si el presidente es liberal y los miembros del Congreso son del partido conservador, es muy difícil que este Congreso apruebe las reformas o las propuestas del presidente, por lo que éste no va a poder llegar a cumplir sus objetivos o sus ideas que planteó desde la campaña. Bueno, Nicolás, muchas gracias por esa respuesta tan completa de mi primera pregunta. Creo que resolviste muchas dudas, pero me queda una pregunta más y es si tú crees que la prensa deba publicar las noticias y comentarios teniendo en cuenta su orientación política, ya sea liberal, conservadora o comunista. Cuéntanos un poco acerca de eso. Gracias, Tomás. Pues para responder a tu segunda pregunta, me parece claro y evidente que no, la prensa no puede presentar las noticias o los comunicados teniendo en cuenta si es liberal, conservadora o lo que sea, porque esto volvería la noticia completamente falsa, porque lo haría yendo hacia los lados que sus ideales necesitan o quieren presentar, o incluso se volvería una noticia amarillista, por lo que sería casi que una falta de respeto hacia el público presentarles una información falsa, porque es lo que pasaría si la prensa suelta información contaminada, digamos, de ideas políticas. Se vuelve falsa, porque entonces no sería un hecho, no sería un dato, sino sería una opinión casi. Entonces, si hay un ataque, si hay una pelea, los liberales van a decir que fue una pelea de los conservadores atacando las ideas innovadoras o a la inversa. Si es una pelea que se presenta por el lado de un periódico conservador, van a decir, no, eso fueron los liberales que están perdiendo los valores de la sociedad y nos llevan a estas situaciones. Entonces, por eso me parece que es ilógico e impensable que la prensa pueda llegar a contaminar las noticias con sus ideas políticas, porque se volvería una noticia falsa, se volvería una opinión y no un verdadero hecho o dato. Bueno, ahora mi primera pregunta para ti es, ¿por qué es importante para la democracia la existencia de un partido de oposición? Pues mira, Nicolás, la verdad es que mucha gente piensa que los partidos de oposición van en contra de la democracia y quieren distorsionarla. Sin embargo, se equivocan, puesto que en todo régimen democrático la existencia de una oposición legítima y de un partido opositor es un requisito indispensable en todo gobierno, es algo que se necesita, puesto que tú y yo podemos acordar en que nunca se va a poder satisfacer a toda la sociedad, en que siempre va a haber un pequeño grupo de gente en desacuerdo. Y este es el fin de los partidos de oposición, que son simple y llanamente canales de expresión de la inconformidad del pueblo, de la comunidad. Su tarea es mostrar la inconveniencia de las decisiones del gobierno y manifestar el descontento de la sociedad ante estas decisiones que pueden resultar arbitrarias para algunos. Entonces es por esto que la existencia de los partidos de oposición es tan importante, porque son la voz de la pequeña cantidad que está en desacuerdo con las decisiones que se toman en el gobierno. Pero
Cuando existe un partido de oposición, no quiere decir que actúe contra la democracia, sino dentro de ella actúa para promoverla y fortalecerla, puesto que el diálogo y la oposición y las críticas constructivas ayudan a mejorar la democracia y la construcción de una comunidad en sí, así que es totalmente razonable decir que la existencia de un partido opositor es fundamental. Bueno, gracias Tomás por tu respuesta tan satisfactoria. Pero tengo otra pregunta para ti. Hoy en día, el gobierno en Colombia tiende a ser ejercido más por el Partido Conservador. En tu opinión, ¿el Partido Liberal o el liberalismo es en verdad la oposición real del gobierno actual? ¿O tú qué dices sobre esto? Bueno, pues Nicolás, esta última pregunta que tú me haces, la verdad es bastante compleja y pues puede ir cambiando poco a poco, pero sí cabe destacar que hoy en día la diferencia entre liberal y conservador no está tan marcada como en la época de López Pumarejo y como en el siglo pasado. Hoy en día no son tan opuestos como lo eran anteriormente. Y es por esto que, respondiendo simplemente a tu pregunta, el liberalismo hoy en día no es la oposición real y absoluta del gobierno. Hay muchos partidos más hoy en día que sí se acercan a una posición absoluta. Y es más, tú bien sabes que el líder de este partido, César Gaviria, tuvo diálogos con el presidente actual y tuvieron sus acuerdos, pero pues como todo tipo de partidos, también tuvieron sus desacuerdos y han estado distanciados. Pero pues eso es algo que es totalmente normal y no sitúa al liberalismo como la oposición absoluta de este gobierno. Así que pues esta pregunta es bastante compleja de responder, pero simplemente te puedo decir que no, que el liberalismo en ningún momento es la oposición absoluta del gobierno actual. Bueno, pues Nicolás y compañía, muchas gracias por haber estado aquí presentes el día de hoy, haber escuchado estas cuatro preguntas y esperamos que hayan comprendido más sobre el funcionamiento del gobierno en Colombia en el pasado, pero también en el futuro. Muchas gracias.